Le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo. En Mateo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. ¿Recuerda lo que vimos? Pues, tiene que usar ahí el ayuda a memoria. Hablamos del Cristo eterno, de la persona del Cristo eterno. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de Dios para con la humanidad entera? Para con la humanidad. La historia de la humanidad. ¿Recuerdan? Que la idea de Dios para con la historia de la humanidad es ir paulatinamente desde la antigüedad hasta hoy, que me voy a joder la garganta, es ir revelando a quién. Al Hijo, a Cristo, ¿sí? Ir revelando a la persona del Hijo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo hacían? ¿A través de qué? De figuras, ¿recuerdan? Figuras que representaban o mostraban a la persona del Hijo. Vimos un par de ejemplos, cómo Dios se había bastado de figuras, de sombras, para revelar, ir revelando paulatinamente la persona del Hijo. Hubiera sido imposible que la humanidad entendiera de buenas a primeras la imagen de un Cristo sin haberlo revelado paulatinamente Dios a través de sus figuras. Hubiera sido como una explosión mental, no se podría entender. Hoy por hoy Dios tiene la misma idea, siempre diga, Dios nunca cambió la idea. La idea de Dios en la historia de la humanidad es reflejar ¿a quién? A Cristo, a la persona del Hijo. La idea del Padre es reflejar a través de la historia de la humanidad la persona del Hijo. En la antigüedad se trató de figuras y sombras. ¿Recuerda lo que era una sombra, una figura? Era un ejemplo, una maqueta. ¿Recuerda? Que era la maqueta por la cual mostraba Dios la figura del Hijo. ¿Cómo sería? Cuando Cristo se encarna en Jesús, nace en un envase de hombre, deja la deidad de ser Dios y nace de una mujer, la idea de Dios, siguió siendo la misma a través de Jesús. Y a través de la iglesia, la idea de Dios cambió, sigue siendo la misma. Porque lo único que le retribuye gloria a Dios, al Padre, es la imagen del Hijo. ¿Sí? Dios nunca cambió de plan, nunca cambió la idea o nunca cambió el propósito, que fue que la tierra manifestara a través de los hijos de Dios y viviera la presencia de Cristo mismo. Yo decía la vez pasada, la iglesia o el Jesús o el Cristo encarnado en este tiempo, ¿quién es? Es la iglesia. Diga, soy yo. Me estoy enterando. Me estoy enterando del plan eterno de Dios para conmigo. Dios me incluyó. Diga, Dios me incluyó en su plan eterno. Dios me incluyó en ese plan. A través de poder formar, a través de los diferentes hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. Somos la encarnación del Cristo del siglo XXI. ¿Lo está creyendo? Lo voy a repetir. Somos la encarnación del Cristo del siglo XXI. ¿No se lo cree? Diga, soy la encarnación del Cristo del siglo XXI. No depende de mí, no pasa por mí. No es una idea que puedo cambiar. No depende de mí que Dios cambie de opinión. No, este. Es la idea de Dios. Y hasta que yo
no entre por ese molde, diga, Dios no me va a dejar. Haga así. Me tendré que conformar, diga conformar. Y no es conformarme por conformista, sino conformar, ser de acuerdo al molde, a la forma, a la idea, al diseño. Eso es conformar. Ser conforme al diseño que Dios le hizo. La figura que yo tengo para acomodarme en el cuerpo de Cristo. Me tendré que conformar, porque Dios no va a cambiar de opinión. ¿Usted cree que en esta altura de la historia Dios va a cambiar de opinión? Entonces, ¿qué nos toca? Amoldarnos, conformarnos, ser obedientes. ¡Wow! Cuando entendemos esto, dejamos de lado cosas que no tienen que ver con respecto a la voluntad de Dios con nuestra vida. Nosotros pensamos que pidiendo la voluntad de Dios, muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos le han dicho eso? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, no sé si esta acción, esto que voy a hacer o esto que voy a emprender es la voluntad de Dios. La única voluntad de Dios, ¿quiere que le diga cuál es? Es que yo tome forma de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Que yo tome forma de hijo, de el hijo. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces queremos hacer otras cosas por fuera de la forma y de fuera de la voluntad de Dios, que es que reflejemos al Hijo. La voluntad de Dios es que yo refleje al Hijo, por ende, lo que yo debo hacer es conformarme a la imagen del varón perfecto. Reflejar esa imagen, dar a conocer en mi carne mortal, como decía Pablo, la gloria de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora, vamos a la parte triste. Esa es la parte bonita. La parte triste, para los que no se quieren conformar, es que Dios se va a valer de todas las circunstancias para que yo entre en ese molde. Todas las circunstancias. Dios se va a valer de todo. Problemas, circunstancias, personajes, historias, enfermedades. Dios se está valiendo de todas esas cosas que nos llamamos ataques del diablo. Mire qué diferente que para que yo tome una forma conforme a la de su Hijo. Porque si nosotros estamos en Cristo, el diablo tiene acceso a nosotros. Entonces Dios se vale de todas las circunstancias, si yo estoy en Cristo, para irme podando. Y yo digo, ay, el diablo me está atacando por acá. No, Dios te está limpiando. Ay, el diablo me quitó tal cosa. Si estás en Cristo, Dios te está podando. ¿Recuerdas dónde lo vimos? No hay otro destino para nosotros que conformarnos a la imagen del Hijo. ¿Estamos entendiendo esa idea? ¿La tienen clara? Bueno, ahora le voy a mostrar la parte fea. Para los que no se amoldan, diga, yo me voy a amoldar rápido, no me va a valer tanto. Dice en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Anteriormente, antes de Jesús, antes de la obra de Cristo, el hombre percibía
el enemigo, lo vemos muchas veces reflejado en David, fuera, ¿sí? Mis enemigos que vienen en contra de mí y tal y tal y tal cosa. El diablo sigue siendo enemigo, es el único enemigo que tenemos. Pero después de la obra de Cristo en nosotros, el enemigo pasó a ser yo. El enemigo pasa a ser mi carne. El enemigo pasa a ser mi carne. No tengo enemigos externos, solamente el diablo que está en contra del plan de Dios. ¿Me entienden? Mi enemigo principal, cuando Cristo hace la obra redentora y dice consumado es, dice que Él venció ¿a quién? A Satanás. Lo puso bajo los pies de la iglesia. ¿Tenemos enemigos entonces? A través de la obra de Cristo redentora, lo que hace Jesús es darnos vuelta al espejo para mostrarnos con qué tenemos que pelear nosotros, que no son enemigos externos como los que tenía David, sino que hay enemigos que habitan en mi carne, y lo habla todo en el Nuevo Testamento. Miserable de mí, dice Pablo. A través de cuando Cristo irrumpe en la historia, el único que podía fallar en ese plan, ¿quién era? ¿El diablo tenía potestad sobre él? Mientras él fuera obediente, el diablo no tenía potestad sobre él. ¿Quién era el único que podía fallar? Él mismo. Por un movimiento de desobediencia, él sabía que podía fallar él. Por eso era tan riguroso con su comportamiento, porque él sabía que el único que podía abortar el plan de Dios eterno era él. Y cercó su vida de los enemigos externos. ¿Me entienden? Cercó su vida de enemigos externos porque él entendía que el único que podía abortar el plan eterno de Dios de salvación para la humanidad era él, porque él estaba en un cuerpo de carne y tenía, dice la palabra, si usted lee la Biblia va a leer que Jesús tuvo absolutamente todas las mismas tentaciones que vos y yo tenemos. ¿Las tuvo o no? Si dice todas las tentaciones, diga, son todas las tentaciones. Las que te puedas imaginar. Todas las tentaciones. Pero dice que en él no fue hallado pecado. ¿Amén? ¿Entiendes esto ahora? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 3, versículo 10. Esto lo dice Juan el Bautista, ¿sí? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Figura de qué son los árboles? ¿De quién? De las personas, de la gente, del hombre. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está ahí. Diga, está ahí. Está ahí. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿quién? Jesucristo, el que viene atrás mío, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en su Espíritu Santo y Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Diga, wow. ¿Cuántos saben que Dios es fuego consumidor? La palabra lo dice. Pero para usted y para mí es una buena noticia. Porque el fuego consumidor al que vos y yo nos referimos es Dios va a devastar a los que están contra Él. No, ellos se devastan solitos. Ellos mismos eligen su destino. El fuego, Espíritu Santo y fuego, es para nosotros. Diga, es para mí. Él necesita consumirme. ¿Es una buena noticia o no? Él necesita que el Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo corra por mí. Él necesita que yo sea capaz de aguantar. Para un hijo de Dios, que el fuego del Espíritu Santo te trate, aunque no nos guste, es una buena noticia. Porque solo va a ir quedando, ¿qué dice? El trigo. Y toda la paja, la carne que existe en mí, se va a ir consumiendo. Se va a ir quemando por un ratito. No, para siempre. Y Dios me va a empezar a molestar, a consumir. Y a nuestra naturaleza diga, a mi carne no le gusta. A mi enemigo no le gusta. A mi enemigo que soy yo no le gusta. Pero Dios dice, Juan el Bautista dice, el hacha está echada a la raíz de los árboles. Es una buena noticia. Para mí por lo menos lo es. Porque quiere decir que Dios va a dejar lo mejor. Quiere decir que Dios va en mí va a hacer que brille lo mejor, que no es lo mío. Lo mejor que existe en mí es Cristo. ¿Entiendes? Pero mi orgullo, no, Señor, yo tengo que figurar en algo. ¿Cómo no? No, Dios, tranquilo. Señor, yo me tienen que ver, me tienen que reconocer. No, dice Dios, deja, tranquilo. Porque lo mejor que existe en vos no sos vos. No pasa por nosotros. Pasa porque la gloria de Dios se manifieste a través de Cristo en mí. Para eso tiene que haber un fuego que me consuma. ¿Cuántos quieren fuego? Y decimos fuego del Señor. Sí, para condenar, decimos. No. Para salvarte. Para hacerte cumplir tu propósito. Para que reflejes a Cristo. Para que el plan eterno de Dios que Él tenía, la idea eterna que Dios tenía, se manifieste y se vea en mí. Es buena la idea de Dios. Mi carne lo tiene que entender. Mis emociones lo tienen que entender, Señor. Si mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad tiene que ser tratada, qué mala. Sí, a mi hombre espiritual que Cristo le gusta y lo desea, pero a quien tengo como enemigo no le va a gustar. ¿Lo entendés? Pero el hacha está echada en la raíz de los árboles. Recuerda que en nosotros hay dos naturalezas, ¿no? ¿Recuerda? De los dos árboles que hablábamos, el que da fruto y el que no da fruto en nosotros. El que no da fruto, decía, va a ser atado de raíz. No va a haber
opción. No va a haber un renacimiento para mi hombre carnal. Pero dice que el espiritual empezará a dar frutos. Y Dios empezará a mover y a sacar la paja que existe en mí, del trigo que existe en mí. La paja que existe en mí son todas, absolutamente todas mis ideas fantásticas. Son todas es todo mi fruto de la carne. ¿Recuerda Gálatas 5? Dios dice, eso es paja. No en el que tenés al lado, no en los que vos crees. ¿Por qué le digo que los enemigos eternos no existen? ¿Por qué le digo esto? Jesús, ¿qué dice que hay que hacer con los enemigos? ¿Quemarlos? ¿Qué dice? ¿Cuál es el evangelio de Jesús? ¡Wow! No, que Dios consuma a mis enemigos. Estamos en David. Y viene un hombre que redimió todo y dice, a tu enemigo no lo tenés que consumir. A tu enemigo lo tenés que amar. Wow, ¿cuántos entienden que ese es el evangelio de Jesús? Esa es la idea de Jesús. ¿Lo están entendiendo? Ahora, ¿cuál es el árbol que no da fruto acá? Diga, soy yo. Es mi carne. ¿Lo entienden? No puede ser nunca otro, porque si no bueno, usted me entiende. Se contradice los dichos de Jesús. Diga, nunca es otro. El fuego, el Espíritu Santo y fuego es para mí. Dice Juan, tranquilos, el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego consumidor. Señor, wow. Sí, porque va a quemar la paja que existe en mí para que quede solo Cristo. El trigo. Figura de trigo en la antigüedad, de pan en la antigüedad, Jesús. ¿Estamos bien? Pregúntale qué tanto otro está bien. Tranquilo. Diga, es para mejor. Es para mejor. Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Lo tiene? Romanos 8:31. ¿Qué dice? Al que lo tenga, a ver qué dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos enemigos. Si Dios es quien pelea, entonces ¿por qué peleamos? Nuestras ideas fantasmas hacen crear enemigos que no existen para Dios. Para nosotros sí existen, pero para Dios no. Por eso Pablo dice, si Dios es quien pelea por nosotros, ¿quién se va a atrever a pelear contra Dios? ¿A usted se le ocurre alguien que pueda salir victorioso? Entonces, ¿por qué peleamos? Porque bajamos o ponemos nuestras ideas en cosas que no existen. No existen. Para Dios, por lo menos. Para nosotros son nuestros fantasmas. Y lo que tiene que morir en nosotros. Porque es nuestra razón, nuestra creencia, nuestro parecer.
Ahora, todo lo que está fuera de Cristo no existe para Dios. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿quién contra nosotros? ¿Entiendes esa parte? En tanto, no tenemos conciencia de quién está en nosotros, buscamos sustitutos que nos defiendan de nuestros temores imaginarios. Porque no tenemos conciencia de quién habita en nosotros. ¿Me entienden? Despertar. Decirle que está al lado, despertate. Hacerle así, en el oído derecho. Despertate, porque están creando enemigos imaginarios. En tanto no tomemos conciencia de quiénes somos y quién habita en nosotros, viviremos buscando enemigos sustitutos. ¿Me entienden? Porque nada puede prevalecer contra mí si yo soy de iglesia. Diga, yo soy de iglesia. Por lo menos créalo o declare la palabra. Primera de Corintios 12:3, del 1. Primera de Corintios 13, perdón. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Tenemos? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A quiénes? A algunos, a los iluminados, a los... ¿Quiénes son iluminados? Todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Cristo, que venía detrás de Juan el Bautista, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Todos los que creyeran en Él, dice Pablo en el pasado, fuimos bautizados con el mismo Espíritu. ¡Wow! Diga, soy importante. ¿Cuántos se sienten importantes? Porque recibió lo mismo que todo el mundo. El poder que radica en un hijo de Dios no puede ser alterado, porque hemos sido bautizados con el mismo Espíritu y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Cuando nosotros no tenemos conciencia de eso, es que buscamos sustituir el poder del fuego del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso Dios lo está cortando, porque la iglesia debe de identificarse con el poder que ha recibido. El poder que hemos recibido ha sido un poder que destruye todo lo que no es Cristo, aún lo que no es Cristo en mí. Ese Espíritu Santo y fuego es para mí y es una buena noticia. Si yo quiero que en mí prevalezca Cristo, yo tengo que aceptar que el trato de Dios con mi carne es fuego. Con mi debilidad, con mi error, con todo lo que no es Cristo en mí, es fuego. Y es un bautismo del Espíritu Santo en mí. ¿Cuántas veces se ha sentido como muy quemado? Estoy requemado, decimos. Amén. La idea, dice Dios se valdrá de todas las circunstancias
para que el fuego del Espíritu Santo que habita en mí se lleve la paja y solo quede Cristo. Ese es el destino de nuestra iglesia. ¿Cuántos lo entienden? Todos bebimos el Espíritu Santo. El obrar para todos los que están en Él es el mismo. Pero lo tengo que creer, si no, no será. ¿Porque Dios no quiere? No, porque no estás siendo consciente. Porque no se te reveló. Porque no lo estás viendo. ¿Me entiendes? ¿Estamos bien? Era bueno el fuego, ¿vio? Pedro 1. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer esa prueba, esa tribulación, ese problema, esa situación que yo creo que es el diablo? Dice, no, Dios, necesito tu fe, para que sometida tu fe y probada como el oro, que aún es más preciosa que el oro, sea probada por fuego. Ay, Señor, yo pensé que esto no era tu voluntad que me pasara. No. Déjame decirte que no. Sí era la voluntad de Dios. Porque lo que Dios está probando es tu fe. Y está sometiendo tu fe a la prueba. Es la voluntad de Dios que yo tenga que pasar pruebas, tribulación, tempestades, situación. Todo, sí. Para que sometida tu fe a prueba, la cual es más preciosa que el oro, sea probada por tu fe. ¿Para qué? ¿Para qué tiene un para qué? Diga, tiene un para qué. Eso tiene un para qué y un por qué. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se vea ¿qué? ¿Para qué es el fuego? Para que se vea manifestado Cristo. Para que se vea en mí Cristo. ¿Me va a doler, Señor? Sí. No hay muerte sin dolor. O alguno ha tocado la hornalla y dice, ¡ay, qué lindo! Lo voy a volver a poner. El dolor viene con el sacrificio. Pero la recompensa es que Cristo se manifieste. La recompensa de que mi fe sea probada es para que Cristo se manifieste en gloria en mí. Que todo lo mío muera. Que todo lo que yo creo que está bien en mí muera. Nada de lo que yo creo humanamente que está bien en mí sirve. Ay, Señor, pero yo canto muy bonito. Ay, Señor, pero yo soy muy buena predicando. No me sirve de eso. Si no reflejas a Cristo, si no se está viendo a Cristo, Señor, yo soy muy bueno haciendo vino. No me sirve en serio. Si la gloria mía no se está reflejando en eso,
todo lo mejor que yo tengo no sirve. Porque es lo que Dios está quemando. Toda mi humanidad, toda mi carne, todo lo que yo creo, mi orgullo, mi ego, todo eso va a ser quemado como la paja. Y solo quedará el trigo, que es Cristo. Y será lo mejor que Dios podrá hacer por nosotros. Que el Espíritu Santo nos consuma. Porque hasta que eso no pase, no veremos a Cristo en nosotros. O no será manifestado Cristo en nosotros. Primera de Pedro. ¿Va entendiendo? Gracias, Señor. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 6, 16 y 17. No, 2 y 13, perdón. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aparte de todo eso, la misión de Dios, aparte de la prueba, del fuego y de todo, la petición de Dios a través de Pedro es que estemos, Señor, gozosos. Además de que me estoy quemando, tengo que estar contento. Además de que estoy muriendo, tengo que estar feliz, Señor. Sí. Porque si quiero, miren, queremos todas las etapas de Cristo en nosotros. ¿O no? La gloria, la resurrección, nosotros hemos resucitado, dice Pablo. Hemos muerto y resucitado en Él, por eso tenemos vida. ¿O no? Lo leíamos vez pasada. ¿Sí? Queremos participar de todas las etapas de Cristo, de la glorificación de Cristo en nosotros. Pero pues Pedro dice también en la ¿qué? De Cristo, en los padecimientos también. ¡Wow! No solamente en la gloria, dice Pedro, sino participar también de los padecimientos de Cristo. Estamos acostumbrados a eso. Para nosotros estar en Cristo es tiempo. Para nosotros estar en Cristo es que todo me va bien. ¿Cuántos tienen esa concepción? ¿O no? Diga, estoy equivocado. No sé si me conviene. Sí, bueno. Porque tenemos una concepción equivocada de lo que es Cristo. Si primero sos parte de la glorificación de Cristo en vos, si morís, si el fuego pasa por vos, manifestarás a Cristo. Ahora también tenés que participar de los padecimientos de Cristo también. Y además de eso, estar contento. ¡Vamos! Gloria a Dios. Porque tu fe va a ser probada. No va a ser probada por un hermanito malo, por un enemigo inexistente. Va a ser probada por el Espíritu Santo y fuego. Además de eso, ¿tengo que estar contento, Señor? Sí, porque tenemos ejemplos. Dice que Jesús tuvo por delante el gozo de la manifestación de los que venían tras Él, y tuvo por menos el oprobio
los látigos, los insultos, el destrato, y dice que con gozo corrió la carrera. ¡Wow! ¿Es posible? Y si Jesús lo hizo y Cristo también, debe ser posible, pero tengo que abrirme a la posibilidad de que eso es posible. No, Señor, si los padecimientos son para llorar. No, dice Dios, no son para llorar. Habrá momentos en que no, y tu expresión sean lágrimas, pero teniendo por sumo gozo cuando todo te vaya bien. ¿Dice Santiago? No dice eso. Dice cuando estés en prueba, cuando te halles en diversas pruebas. ¿Eran una? No. Son muchas, son diversas. Es el trato de Dios. Si Dios no lo escatimó con su Hijo, ¿usted cree que lo va a escatimar con la iglesia? No, porque si Dios se mueve un poquito en escatimar sufrimiento para con la iglesia no sacará a Cristo a relucir. Es como cuando usted apaña a un niño. Bueno, usted lo apaña y lo trunca. Y después un hombre o una mujer trunca. ¿Por qué? Porque se apañó, se mañoseó o se le dio mucho. La iglesia es lo mismo. Es momento de empezar a pensar que todo lo que me está pasando es un trato de Dios. De todo lo que pasa en la iglesia es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo y fuego. Que lo que quiere hacer, así como el plan de Dios era manifestar, eterno de Dios, es manifestar a Cristo en la historia de la humanidad, también lo quiere hacer en mí. Pero mi paja no lo está dejando. Entonces es necesario que por mí pase fuego. Diga, es necesario. Y cuando nosotros entendemos de que todo lo que pasamos, si estamos en Cristo y somos iglesia, es un trato de Dios, nada más ni nada menos. Dejaremos de exponer enemigos inexistentes. Porque el que te está probando es Dios mismo a través del fuego y consumidor. Señor, para eliminarme, no. Para sacarlo mejor. Para exterminarme, Señor, no. Para que salga a relucir lo mejor que existe en vos, que es Cristo. ¿Lo entienden? ¿Cuántos dicen gracias al Señor? ¿Cuántos vienen a dar un grito de júbilo? Dios es perfecto. La evidencia de amar a Cristo es amar también ese fuego que nos consume para moldearnos a su imagen. ¿Querés manifestar que amás a Dios? Amás el trato de Dios. No reniegues. Nunca reniegues del trato de Dios. Porque amar el fuego que me moldea la imagen de Cristo es gritar que amo a Dios. Amo a Dios en su bondad solamente. Mi amor se demuestra cuando amo la mano que me moldea. Y soy capaz de decir gracias, Dios, con gozo, porque me estás moldeando y me estás llevando a la imagen del Hijo. Y ya no busco excusas, ya no busco enemigos, ya no busco diablo, ya no busco.
sino que con gozo le doy gracias a Dios por absolutamente cada trato que me va a moldear a la imagen del Hijo. ¿Cuántos se sienten tratados por Dios? Señor, tanto, si no está reflejando a Cristo, te falta todavía. Señor, tanto, ¿estás sufriendo los padecimientos de Cristo? No, entonces te falta. ¿Cuál es el límite? Según Pedro, cuando Cristo se manifieste. ¿Cuántos quieren llegar a ese límite? ¿Cuál es el límite? Bueno, ¿cuál es el límite? Hasta que no quede nada. Señor, es mucho. No, dice Dios. Y aparte tenés que estar contento. Debemos amar a la mano que nos está moldeando. Colosenses 1, 19 y 20. A ver, voy a ver. Colosenses, sí, 1, 19 y 20. ¿Cuántos pueden decir gracias, hermano? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Cristo reconcilia absolutamente todas las cosas, son todas las cosas. ¿Recuerdan cuando lo vimos? Son todas. Todas. Dios reconcilió todas las cosas mediante un fruto que se puede dar solamente en el Espíritu, que es paz. Que es la paz. No, pero yo quería demostrar, conciliar todas las cosas. Imagínense a un Jesús viniendo a conciliar todas las cosas, reunir todas las cosas fuera de la paz. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo esperaban los judíos? Que vinieran cortando cabezas, que vinieran destruyendo al Imperio Romano para que los liberara de la opresión de esclavitud en la cual ellos estaban. Una esclavitud como la de Egipto, una esclavitud moderna. Podían vivir ahí, pero no eran libres. Y ellos esperaban al Mesías como vos y yo muchas veces lo esperamos. Señora, esto hay que ver. ¿O no? Y Jesús dice, mediante la paz. ¡Wow! Es revolucionario. Porque Jesús nunca vio un enemigo externo. El único que lo podía truncar de su tarea era Él. Por eso dice que fue obediente a lo suyo. Mostró obediencia en absolutamente todo, porque en cuanto Él diera un paso en falso, su enemigo, que era Él, su carne, sus deseos, su ego, su humanidad, se desviaba de su propósito. Wow, cuántas cosas ha reconciliado Dios. Diga todas. No se olvidó de nada. Colosenses 3:5. Haced morir
pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer, ¿qué? Morir. Todo lo terrenal en vosotros. Lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? A esta parte la voy a sanar. Esta parte que estamos cachuchos en el alma, la vamos a sanar. Te tenés que restablecer, tenés que sacar lo mejor de vos, tenés que... Ciencia moderna. Y la palabra dice, hacer morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es el remedio entonces? No es sanarnos. Eso está en contra del plan de Dios. El remedio de Dios y la salida a que Cristo se vea manifestado en mí es que yo haga morir voluntariamente todo lo terrenal en mí. ¿Lo entienden? Diga entonces, el remedio para que Cristo se vea en mí es que yo haga morir voluntariamente todo lo terrenal en mí. Y eso incluye todo lo terrenal. Eso incluye todo lo que no es Cristo en mí. ¿Saben qué pasa? Que mientras en tanto más nos resistimos, es más violento y más doloroso. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar de opinión. ¿O usted cree que Dios, porque me está doliendo, va a cambiar de opinión? No. Él espera que nos duela más para que soltemos más rápido. Hasta que ya no aguantemos el dolor. Listo. Pero nosotros nos aferramos a la idea de que debemos abrazar todo lo que somos. Y le trataré de Dios de que muera todo en mí. Porque si queda una pizquita de algo de mí, no reflejaré la totalidad de la gloria de Cristo. ¿Entienden? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el fuego? Quedan Romanos 8:13. 10 minutos. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, morirás. No queda otra. Mas si por el Espíritu consumir el Espíritu es fuego. Mas si haces vivir la carne, vas a morir espiritualmente. ¿O no? Esa es la muerte que te espera. Va a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviré. La única forma de vivir es a través de... ¿Cuál es la vida de Dios? ¿Cuál era la vida de Dios? Diga, Cristo es la vida de Dios. Cristo es la vida de Dios. Mas si por el Espíritu haces morir la carne, vivirás. ¿Entienden? Pero ya no será la vida común y normal que usted... Es la manifestación de vida del Hijo. Esa vida. Esa es la vida que se espera. ¿Me entienden?
Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús dice, si querés venir en pos de mí, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí. Negarme a mí y seguirlo. ¿Hay otra alternativa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿La cruz de qué es señal? De muerte. ¿De qué señal su cruz? Negate a vos. Toma tu cruz, no te olvides la cruz. Si vas a venir en pos de Cristo, negate a vos, agarra tu cruz y seguime que te voy a mostrar qué tenés que hacer con ella. ¿Cuántos quieren seguir siendo seguidores de Cristo? Su cruz fue muerte, mi cruz es muerte, no es para adorno. Ay, Señor, toda la vida voy a llevar la cruz. No, es para que en algún momento mueras. Señor, ¿la tenía que llevar hasta el fin? No, es para que en algún momento mueras. ¿Está entendiendo? ¿Lo está asimilando? ¿Sabe que una señal de madurez es entender, es ver, es discernir? Dice Hebreos que en tanto no entendemos, vamos a seguir comiendo leche, ¿o no? Recuerda Hebreos 5. Imagínense un bebé que no sabe comer. ¿Sabe que el bebé no sabe comer solito? Ya empieza a comer. ¿Puede agarrar los tenedores? Necesita quien le ayude a comer. Ahora el niño creciendo, pero imagínense un hombre de 50 años no sabiendo comer. ¿Cómo lo ve? Es triste. Es triste. Todas esas cosas, circunstancias, fuegos, pruebas, tribulaciones por las que vamos pasando, nos hacen crecer un escalón más de madurez. ¿Cuántos después de una prueba son los mismos? ¿No lo había visto a Dios en eso? ¿Cuántos después de diferentes situaciones que nos golpean a diario y nos van a seguir golpeando, vamos a ser los mismos? Inevitablemente, Dios va a permitir todas las circunstancias para que podamos llegar al nivel del varón perfecto y no ser cristianos de ejemplo. Hacíamos unos de 50 años. De 50 años que no sepamos cómo. Que no sepamos y tengamos conscientemente revelándose a nosotros que hemos recibido un espíritu que no hemos bebido. Señor, ¿por qué otros crecen más que yo? ¿Tendrá Dios la culpa? Señor, ¿por qué en otros se ve más lo de Dios? ¿Será que se está dejando tratar por el fuego del Espíritu? ¿Será que no está levantando oposición al trato de Dios? ¿Será que está aceptando que absolutamente todas las cosas me llevan a la manifestación de la gloria de Cristo en mí? ¿Será eso? Señor, si he recibido el mismo Espíritu Santo que mi hermano, ¿por qué yo no puedo arribar en esto? ¿Y será que no te estás dejando tratar?
¿Será que el Espíritu Santo quiere quemar esa parte de vos que no estás dejando? ¿Entienden? ¿Está entendiendo? Anote, no lo vamos a leer, pero es la parte de Hebreos 5:12 y 1 Corintios 3. Y vamos a leer por último Romanos 7:6. Ve a Dios ahora. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Bajo qué régimen tengo que vivir? Del Espíritu. En cuanto yo tomé la Escritura para hacer morir mi carne por fuera del Espíritu, estoy transgrediendo el espíritu de la palabra. ¿Está entendiendo? La única forma de vivificar todo nuestro ser y a través de este cuerpo mortal, esta carne mortal, reflejar a Cristo, es que mi régimen, mi comida, mi vida, lo que hago, lo que escucho, lo que transmito, sea ese espíritu. Que me rija por el espíritu, el que recibí, el que bebí, el que Dios me dio. Pero lo tenemos como algo más en nuestra vida. Lo tenemos como que es parte. Y Dios espera que te rijas por Él. Porque es el único que te va a llevar a manifestar a Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su amor? Porque todo su trato, aún el fuego que me va consumiendo, es por amor, primeramente a su Hijo, y después para poder manifestar yo la gloria de su Hijo en la tierra. ¿Va a quedar algo de mí? No. Y hasta que siga luchando con eso, voy a seguir lastimándome. Entonces, siga luchando con que Dios no espera que salga nada vivo de mí. Voy a seguir lastimándome. Lo único que debe prevalecer en nosotros es Cristo. Es ese trigo que va a quedar prevaleciendo. Porque el mismo Espíritu Santo y fuego que hemos recibido, del cual hemos bebido, me irá quemando. Y hasta que yo no tenga un trato de Dios, voy a seguir buscando enemigos, diablos, circunstancias que Dios no dice que sean, solamente para moldearme. ¿Cuántos han creído en el consumado es del Hijo? Consumado es. Dice que el diablo está bajo tus pies, bajo los pies de la iglesia. Sometamos también a prueba nuestra fe, para que solo quede de nosotros Cristo. ¿Lo cree? Díganle, Señor, yo quiero reflejarlo. Es mi deseo, Dios.